Muy buenas, en este vídeo quiero enseñaros este juego, un juego que ha salido hace muy poquito, que se llama Patente de Corso, Carta y Calavera de Vicious Game. Quiero enseñar en qué consiste, cómo va y lo que contiene. El juego, como bien dice Carta y Calavera, pues contiene un mazo de cartas, que en total son unas 50 cartas. Contiene también calaveras de dos colores, hay en total unas 20 calaveras de cada color. Contiene también dos cofres del tesoro, y un par de dados, hasta el número 3. Viene también unas instrucciones, muy sencillitas de entender. Y un par de islas, una para ti y otra para tu oponente. El juego iría preparado de esta manera. Nosotros tenemos 3 cartas con las que jugar y nuestro oponente tiene sus 3 cartas. ¿Cómo mandamos calaveras a la otra isla? Pues, por ejemplo, con esta carta, el cañón, si tú lanzas esta carta, utilizas un dado y podrás mandar tantas calaveras como salga en el dado. Se usa un dado. 1, pues en este caso yo mandaría una calavera a la isla de mi oponente. ¿Qué otras formas? Mediante la bandera negra. Hay 3 banderas, una negra, una amarilla y una blanca. Con la negra se apuestan calaveras. Puedes apostar de 1 a 3 calaveras. Si yo lanzo esta carta y apuesto, por ejemplo, 3 calaveras, mi oponente tiene que apostar las mismas calaveras que yo. En este caso, pues, él apostaría otras 3. Se tira, en este caso, 2 dados. Y quien saque una mayor tirada le coloca sus calaveras al otro. Si yo gano, tiro los dados y sacara yo la puntuación más alta, mis calaveras las coloco en su isla y él se regresa a las suyas. Las otras banderas. Con la bandera amarilla, en este caso si mi oponente lanzara esta carta, la bandera amarilla, con 2 dados, el resultado de los dados será las calaveras que él podrá quitar de su isla. Si él lanza, en este caso, 3, pues él podrá coger 3 de mis calaveras y quitarlas. ¿Dónde van estas calaveras que él ha quitado? Al limbo. Fuera. Al estar en el limbo, yo ya no puedo utilizar estas calaveras en el juego. Yo tengo que seguir utilizando las que tengo. Pero estas calaveras no están completamente perdidas. Yo las podría recuperar. ¿De qué forma? Con esta carta. Con la bandera blanca puedo tirar 2 dados y el resultado de los dados será las calaveras que yo pueda recuperar. Pues en este caso puedo recuperar 5 calaveras, que como las que me ha mandado el limbo son 3, pues las recuperaría todas. ¿De qué forma podemos seguir mandando calaveras a nuestro oponente? Por ejemplo, otra forma es mediante un duelo al abordaje. Si yo lanzo esta carta al abordaje, mi oponente puede o tirar otra carta igual, un abordaje, que en este caso quedaría empate, o si puede responder al duelo, tendría que lanzar cualquiera de estas 3 cartas, que esto equivale al juego de piedra, papel o tijera. La espada sería la tijera
esta carta sería la piedra y esta sería el papel. Si yo he lanzado un abordaje, normalmente si lanzas el abordaje es porque a lo mejor en tus 3 cartas de juego puedas, por ejemplo, tener un abordaje y otra carta más que poder utilizar. Lanzo al abordaje con el objetivo de luego poder tirar esta otra carta para ganar este duelo. Entonces, si yo tiro un abordaje y mi oponente puede o tirar otro abordaje y quedar empate, o si tiene cualquiera de estas cartas, podría lanzar cualquiera de estas 3. Si me lanza una tijera y yo lo que tengo es papel, ganaría él. Entonces él me coloca una calavera suya en mi isla. Si en este caso él tuviera piedra, lanzara piedra, si yo tengo papel, gano yo y yo le mando a él una isla. Esta es otra forma de poder mandar calaveras a la isla de nuestro oponente. Antes habíamos hablado del limbo, es el lugar donde pueden haber calaveras nuestras, calaveras de nuestro oponente, que es este espacio. ¿Cómo mandamos calaveras al limbo? Con estas cartas, las cartas de hechizo. Si yo lanzo la carta de hechizo, le puedo mandar a mi oponente tantas calaveras como el número que venga reflejado en la carta. En este caso, con esta carta mandaría una calavera de mi oponente al limbo, con esta 2 y con esta 3. Si yo lanzo un hechizo y él no tiene un contrahechizo, yo mandaría una calavera suya al limbo. Si él tiene esta carta y me la responde con un contrahechizo, él se ha salvado sus calaveras de que fuera al limbo. Y por último, tenemos estas cartas. Esta está para dar juego y este es el comodín. Esta es la reina de las cartas en este juego. Con esta carta nosotros podemos ver las 3 cartas de nuestro oponente. Si las lanzamos, él nos tiene que enseñar cuáles son sus cartas. Esta carta, que se llama Al carajo, si yo la lanzo, sus cartas, las cartas de mi oponente, al carajo. Y tiene que coger otras 3. Y con la carta del rayo, las 3 cartas de mi oponente se mezclan con mis 3 cartas. ¿De qué forma? Yo lanzo la carta de rayo. Si yo tengo, estas son mis cartas con las que yo estoy jugando. Y estas son las suyas. Si yo lanzo, en este caso yo tendría estas 3. Si yo tengo esta carta rayo y yo la lanzo, esta va al descarte, cojo una nueva carta y mis cartas y las de mi oponente se mezclan. Se barajan las cartas y se vuelve a repartir. Y por último, ¿en qué consiste la carta estrella? Este es el comodín. Con esta carta vale por cualquier carta. Tú puedes lanzar un patente de corso y decir un cañón. Esta. Entonces, en este caso, esta carta tiene el valor de esta. Con un dado, el número que te salga son las calaveras que le manda a la isla de tu oponente. ¿Que resulta que tienes muchas calaveras en el limbo y necesitas recuperarlas? Puedes decir bandera blanca y esta carta equivaldría a esta carta. Entonces, con la tirada de dados, recuperas el número de calaveras que te salgan en los dados. En este caso 6, pues recuperaría 6 calaveras. Una cosa a tener en cuenta es que en este juego se juega por turnos.
un turno por cada jugador. Entonces, si nuestro oponente, por poner un ejemplo, nos lanza la carta de hechizo y nosotros no tuviéramos para responderle con un contrahechizo, al no tener carta, pues no podríamos echarla y él nos mandaría, en este caso, 3 calaveras al limbo. Al siguiente turno nos tocaría a nosotros tirar carta. Pero si él nos lanza la carta de hechizo y nosotros tenemos un contrahechizo, nosotros hemos gastado nuestro turno porque le hemos arrojado carta. Con lo cual, el siguiente turno volvería a ser para él y nos echaría él una carta. Otro dato a tener en cuenta es que el objetivo del juego es que con nuestras calaveras rodear el cofre de nuestro oponente para llevarnos su cofre. De esa manera es como ganamos la partida. Pero en el momento en que uno de ellos se quede sin calaveras, el juego terminaría en tablas, porque el juego consiste en ganar el cofre del otro. En el momento en que te quedas sin calaveras, el juego termina, no se puede seguir jugando. Y por último, también mencionar que si no tienes una carta adecuada para lanzar cuando es tu turno, puedes sencillamente descartarte una carta y sería el turno del siguiente jugador. Un ejemplo sería si nuestras 3 cartas son estas y es nuestro turno y tenemos que lanzar carta, pues en este caso no podríamos echar ninguna porque para echar estas 2 necesitamos un abordaje y para lanzar un contrahechizo pues necesitamos que nos lancen un hechizo. Entonces, al no poder echar carta en nuestro turno, pues nos descartaríamos una y cogeríamos otra. Y entonces sería el turno del siguiente jugador porque nosotros hemos gastado nuestro turno en descartarnos la carta. Y bueno, pues esto ha sido todo. Este juego está muy chulo, yo os lo recomiendo, ya ha salido a la venta. Si lo podéis conseguir, os va a gustar muchísimo. Así que nada, adiós.